Inflación y consumo, ¿cómo se proyectan las ventas en este año 2022? Con un escenario económico, de más está decir, ¿no? Con la situación que vive la República Argentina. Un programa también interesante, lanzado, que ha generado millones en ventas en la región del Norte Grande, ¿no? Generando ventas por 31 millones de pesos. Bueno, vamos a hablar del Norte Grande y también de la República Argentina en toda su expresión, con un amigo de la casa, con Alejandro Pegoraro, que es director de la consultora Politicom de Chaco. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, un gusto, un placer saludarte. Hablando en primera instancia del Ahora 12, Alejandro, respecto a este programa que ha generado, bueno, un número importante en ventas, ¿no? Sí, exactamente. Según los datos de cierre del primer cuatrimestre del año, en el Norte Grande fue un poco el foco de nuestro estudio, pero cuando lo ampliamos a nivel nacional, las ventas, la verdad que tuvieron un muy buen desempeño. En el Norte Grande generó ventas por casi 32 mil millones de pesos, en todo el país fue un poco más de 400 mil millones de pesos. Y la razón de este incremento, que fue bastante uniforme en todas las provincias, con algunos picos por supuesto, pero todas con buen rendimiento, un poco las razones se encuentran en diversos factores, ¿no? En primer lugar, destacar que el programa Ahora 12, que justamente nace allá atrás en el 2014 como un intento de fomento al consumo, ha tenido sus vaivenes también vinculados no solamente a la cuestión adquisitiva de los trabajadores, de los asalariados, sino que también en función de su propia característica como programa, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, durante los últimos 2 años particularmente, los rubros que incluye el Ahora 12 han crecido, es decir, se han incorporado más rubros, hoy son cerca de 30, y eso permite, por supuesto, que la gente tenga mayor posibilidad de realizar algún tipo de compra justamente en función de la necesidad que tenga cada uno. Pero también cuando uno ve hacia adentro de las provincias, también hay un par de factores que influyen. En primer lugar, es la cantidad de ofertantes, es decir, qué tantos comercios se adhieren y en qué rubros en particular. Por supuesto que, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una oferta mucho más amplia que en Formosa o que en Santiago del Estero, por ejemplo, justamente porque hay una mayor demanda de comercios que tienen los bienes o servicios que están incluidos en el programa Ahora 12. En segundo lugar, también algo que se observa incluso cuando hacemos el contraste con el Norte Grande tiene que ver con el nivel de bancarización de las personas. Claro. Vos, para hacer una compra en el marco de la Hora 12 te necesitas una tarjeta de crédito, y a cuanto mayor bancarización tenés mayores personas que acceden al paquete de tarjeta de crédito y que por ende pueden hacer compras en el programa, y aquellos que están quizás más en la informalidad o que por algún otro tipo de inconveniente no tengan acceso a tarjetas de crédito, bueno, no pueden usarlo lamentablemente. Entonces también uno observa de vuelta Córdoba, Mendoza, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, tienen nivel de bancarización muy alto comparado con Formosa, con Santiago del Estero, con La Rioja, con Chaco. Entonces también permite que haya un mayor volumen de venta. Pero en tercer lugar también, y esto un poco también explica el incremento tan fuerte de las ventas que ha crecido muy por encima de la inflación en este periodo, tiene que ver con la noción del consumo como una forma también de ahorro. Pensemos que, por ejemplo, comprar hoy un lavarropa, supongamos, ¿no? Y vos tenés la garantía de tener, aún pagando un interés en la compra, que es mucho más bajo que el del mercado, pero tenés la garantía de comprarlo a 12 meses con una cuota fija, vos sabés que dentro de 5, 6, 7, 10 meses, lo que pagás de cuota es radicalmente más bajo de lo que pagarías eventualmente si estuviese ajustado por inflación. Claro. Entonces también eso hace que en un escenario de incertidumbre vinculado a los precios, la gente se vuelque al consumo en la medida que tenga la posibilidad financiera por la tarjeta, y eso naturalmente eleva el volumen de venta total, sobre todo en algunos rubros que son productos naturalmente caros, ¿no? Electrodomésticos, lo que tiene que ver con materiales de construcción, lo que tiene que ver con computación, lo que tiene que ver con bicis, motos, etcétera. Y bueno, y ahí un poco radica, en cierta manera, la explicación más fundamental de este incremento tan fuerte que tuvo las ventas del programa.
Habrá que trazar una línea respecto a lo sucedido el fin de semana en la Argentina, de cara a lo que viene, ¿no? A este segundo semestre del año, porque, bueno, las condiciones, y pensaba en la situación inflacionaria, económica y en esta proyección de ventas de los planes en el país, ¿no? Porque todo se ha dinamitado en horas nada más en nuestro país. Sí, lo que pasó el lunes particularmente era más o menos esperable. Obviamente que uno nunca termina de tomar dimensión de qué tan fuerte o no pueden ser los cambios bruscos, sobre todo, por ejemplo, el salto del dólar y demás. Pero también estuvo muy movido por una cuestión especulativa, naturalmente, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, el lunes fue feriado bancario en Estados Unidos, entonces la cotización del dólar en verdad fue casi exclusivamente especulativa y después se fue acomodando a lo largo del día y el martes un poquito más. Aún así, la incertidumbre es muy alta. No solamente porque el rumbo económico argentino sigue siendo inestable, sino que también el factor político, el ancla política, es lo que genera todavía más preocupación de cara al mediano plazo. El contexto en el cual se dio la renuncia de Martín Guzmán, si bien hay diferencias con lo que pasó con Culfas, pero al final del día uno puede categorizarlo de una manera bastante similar, desnuda una interna del gobierno en donde se llevó puesto ya a dos de los principales ministros de Alberto, y sobre todo los principales ministros en términos de gestión económica, el de economía naturalmente y el de producción que llevó adelante muchos programas, e incluso la hora 12 estaba llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Claro. Entonces la expectativa de cara a lo que viene naturalmente está rodeada de incertidumbre, la economía se maneja con confianza y por lo tanto al no haber confianza todas las variables entran en un estado de volatilidad eventualmente, y la cuestión de precios particularmente, más allá del contexto que naturalmente agrava el problema de precios, también ahora está empezando a agravarse de alguna manera, porque vimos estos días también se conoció el dato, por ejemplo, de la emisión monetaria nacional. Recordemos que en el 2020, por ejemplo, a partir de la pandemia, los programas como el IFE, como el ATP, requirió una fuerte emisión del Estado Nacional, que en su momento fue muy criticada y que anticipaba problemas de inflación que efectivamente después lo hemos tenido. En el 2021, al haber menos necesidad financiera, de asistencia financiera, la emisión cayó, pero ahora, solamente en el mes de junio, el Banco Central, mejor dicho, emitió el equivalente a un cuarto de la base monetaria argentina. Y eso acumulado lo que venía trayendo el resto del año. Entonces, la expectativa para julio, en términos de crecimiento de los precios, ayudado por todo este escenario de incertidumbre política, conflicto interno y la cuestión macroeconómica, no es para nada alentador. Y estamos en un escenario donde mes a mes venimos recrudeciendo de alguna manera la situación de la inflación. En junio pareciera ser que iba a seguir un camino a la baja del índice final del mes, aún siendo alta igualmente, pero para julio otra vez se abren los interrogantes y en cierta forma el pesimismo respecto a lo que puede llegar a dar ese índice, sí, y lo que se proyectaría a fin de año, que hoy ya no hablamos de 70%, no, estamos hablando de casi el 80%, sí, lo que todavía agrava más el conflicto. Sí, algunos también siguen manifestando los 3 dígitos, ¿no?, de inflación, y lo que vos decías respecto a la medición de julio, se habla de arriba de 7 puntos, ¿no? Entonces, sí, un panorama complejo el que nos pinta este segundo semestre en nuestro país. Alejandro, como siempre, gracias por el tiempo y la comunicación, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alejandro, un abrazo.